Imagina esto: el rugido de los motores, el olor a caucho y combustible, la emoción pura del automovilismo. Durante décadas, todo giraba en torno al piloto y la potencia bruta del auto. Pero, ¿y si te dijera que la próxima gran revolución no será el motor ni los neumáticos, sino algo invisible? La inteligencia artificial está a punto de cambiarlo todo. Ya no se trata solo de habilidad y velocidad, sino de cerebros digitales que procesan datos a la velocidad de la luz. La batalla por el podio se libra ahora en el asfalto y en los algoritmos. Prepárate para descubrir cómo la IA está reescribiendo las reglas del automovilismo. Abróchate el cinturón. La carrera hacia el futuro ya comenzó. Retrocedamos en el tiempo. Antes, las carreras eran simples, crudas y analógicas. El piloto era el héroe, luchando con máquinas básicas y pura valentía. Luego llegó la aerodinámica, los turbos, la fibra de carbono y la ingeniería avanzada. La telemetría digitalizó todo. Cada movimiento del auto se convirtió en datos. Los ingenieros empezaron a analizar y optimizar cada detalle. Hoy, estamos en la puerta de la era de la IA. El auto ya no solo es una máquina, es un compañero inteligente. Pasamos de fuerza bruta a inteligencia pura. La evolución es imparable. El siguiente paso, autos que piensan y, tal vez, hasta conducen solos. ¿Qué es la IA? Básicamente, es enseñar a una computadora a aprender y tomar decisiones como un humano, pero mucho más rápido. Un auto de carreras moderno genera miles de datos por segundo. Una IA puede analizarlos en tiempo real, detectar patrones y sugerir mejoras instantáneas. Aprende de miles de vueltas, simulaciones y condiciones. Puede predecir el desgaste de neumáticos, optimizar estrategias y hasta entrenar al piloto en tiempo real. Es como tener al mejor ingeniero del mundo susurrando al oído del piloto. La IA ejecuta simulaciones, predice resultados y ajusta todo al instante. No solo procesa números, entiende la física de las carreras. Así, la IA se convierte en el copiloto perfecto. ¿Cómo ayuda la IA a ganar carreras? Imagina al estratega en el muro de boxes. La IA ya ha simulado miles de escenarios. Analiza datos meteorológicos, rivales y desgaste de neumáticos en tiempo real. Sugiere la mejor estrategia: cuándo parar, qué neumáticos usar, cómo atacar. En el auto, la IA gestiona sistemas híbridos, decide cuándo usar energía extra y optimiza cada vuelta. Aprende el circuito y ajusta el rendimiento al instante. Para el piloto, la IA es un entrenador implacable. En simuladores, muestra la vuelta perfecta y explica cómo mejorar. Da retroalimentación precisa, dónde frenar, acelerar y cómo ganar milésimas. La curva de aprendizaje se acelera como nunca antes. La IA transforma la estrategia, el rendimiento y el entrenamiento. Es la diferencia entre competir y dominar. Así, la IA se convierte en el arma secreta de los equipos. La IA no solo decide paradas en boxes, está reescribiendo todo el manual de estrategias. Antes, los equipos reaccionaban a los problemas. Ahora, la IA predice y previene. Llega al circuito con configuraciones optimizadas tras millones de simulaciones. Analiza rivales, aprende sus tendencias y anticipa sus movimientos. Da a los pilotos una ventaja estratégica. Saben qué esperar antes de atacar. En el desarrollo del auto, la IA usa diseño generativo. Crea cientos de piezas innovadoras que los ingenieros nunca imaginarían. Explora posibilidades de diseño radicales y eficientes. El auto evoluciona más rápido y se vuelve más competitivo. La IA convierte la creatividad y la estrategia en velocidad pura. El futuro del automovilismo se diseña en código. El siguiente paso: carreras autónomas, sin piloto humano. Ya existen autos de competición controlados solo por algoritmos de IA, capaces de superar los 300 km/h. Equipados con sensores y cámaras, crean un mapa 360 degrees de la pista y toman decisiones en milisegundos. El objetivo: desarrollar IA que algún día guíe nuestros autos en la carretera. La pista es un laboratorio extremo para la conducción autónoma. Aquí, los programadores y arquitectos de IA son las nuevas estrellas. La competencia es una batalla de algoritmos. ¿Quién tiene el código más inteligente? Es un nuevo tipo de drama, donde la velocidad se une al ajedrez digital. El automovilismo entra en una era donde el software es tan importante como el motor. La IA también transformará la experiencia de los fans. Ya no solo verás la carrera, podrás personalizar tu experiencia, elegir cámaras, datos y perspectivas.
Superposiciones de IA mostrarán ritmo cardíaco del piloto, desgaste de neumáticos y estrategias en tiempo real. La realidad aumentada y virtual te pondrán en la cabina o te mostrarán datos sobre la pista. La IA generará resúmenes y highlights personalizados según tus intereses. Cada fan vivirá la carrera a su manera, con información nunca antes vista. La transmisión igual para todos será cosa del pasado. El automovilismo será más inmersivo y emocionante que nunca. Pero no todo es perfecto. La IA plantea dilemas éticos. ¿Qué pasa con los pilotos humanos? ¿Desaparecerán los héroes? El desarrollo de IA es caro. ¿Aumentará la brecha entre equipos ricos y pequeños? Si la IA toma todas las decisiones, ¿cuánto mérito queda para el equipo humano? La responsabilidad en accidentes autónomos es un tema complejo. Sin reglas claras, el deporte podría volverse predecible o injusto. Debemos enfrentar estos desafíos para mantener la esencia del automovilismo. Estamos al borde de una nueva era. La IA no reemplaza al piloto, pero transforma su papel. El automovilismo siempre ha sido superar límites. Ahora, el límite es la inteligencia artificial. Los autos serán más rápidos, seguros y estratégicos. La competencia será feroz en la pista y en el mundo digital. Debemos abrazar el cambio, pero también proteger la pasión y el drama humano. El futuro es una alianza entre hombre y máquina. La bandera a cuadros ondea para la vieja era. La luz verde ya está encendida. ¿Estás listo para la carrera hacia el futuro? Nos hemos burlado de los coches eléctricos y los pods autónomos, pero ahora llegamos a la verdadera pregunta: el futuro de las carreras mismas. Esto no se trata de viajes diarios, se trata de la cima del rendimiento, el alma del automovilismo. ¿Está esa alma a punto de ser reemplazada por una placa de circuito? Los coches impulsados por inteligencia artificial ya están dando vueltas en las pistas con una precisión escalofriante, registrando tiempos que hacen que los profesionales parezcan lentos. Los ingenieros lo llaman progreso, más rápido, más seguro, inevitable. Pero más rápido siempre es mejor. Las máquinas están aprendiendo a ganarnos en nuestro propio juego, un juego construido sobre el coraje, el instinto y esa chispa de locura que hace que un piloto lo arriesgue todo por la gloria. Esto no es solo otro capítulo en la historia del coche, es el enfrentamiento final, el corazón apasionado de la humanidad contra la fría perfección de la máquina. ¿Lo que está en juego? La definición misma de un héroe. Estamos hablando del posible fin del piloto de carreras tal como lo conocemos, el gladiador en la cabina, el artista al volante. Antes de entregar las llaves a una tostadora inteligente, hagamos una pausa. ¿Qué podemos perder? Una vez que el alma se va, no hay vuelta atrás. El automovilismo es más que velocidad. Se trata del drama, el espectáculo, los momentos sin guión que nos han cautivado durante un siglo. Las máquinas pueden estar listas, pero ¿estamos listos para dejar ir lo que hace que las carreras sean realmente geniales? El futuro de las carreras está en una encrucijada. La próxima vuelta podría cambiarlo todo. ¿Qué hace grande a un piloto de carreras? No es solo girar un volante rápidamente, un robot puede hacerlo. Es el instinto, esa chispa incuantificable. Piensen en Senna bajo la lluvia en Donington, pura genialidad, no lógica. Las carreras se construyen sobre momentos de brillantez humana, nacidos de la desesperación o la pura voluntad. Es la historia de un piloto que lleva a casa un coche averiado, o que hace un movimiento impulsivo en una fracción de segundo. Una máquina nunca lo arriesgaría. La inteligencia artificial siempre iría a lo seguro. Las leyendas de la pista eran imperfectas, emocionales, y por eso las amábamos. Vimos su coraje, sus rivalidades, sus fracasos y sus triunfos. Una máquina no siente miedo, no muestra coraje y no puede superar la adversidad. La esencia de las carreras es el riesgo, saber que la persona en el coche lo está poniendo todo en juego. Cada curva es una pregunta, respondida con habilidad, intuición y valentía. Quiten al humano y les quedará un experimento científico rápido y caro. ¿Quién quiere ver eso? Las carreras se tratan de la historia, no solo de la velocidad. Sin el elemento humano, la magia desaparece. Por un lado, el piloto humano, el corazón latiendo, la adrenalina a tope, haciendo miles de pequeñas correcciones, luchando contra los nervios y el miedo. Por el otro, la inteligencia artificial, sin latido, sin adrenalina,
solo cálculos fríos e impecables. La inteligencia artificial ve la pista como datos, cada curva una ecuación, cada adelantamiento una probabilidad. Será más rápida, más consistente y nunca cometerá un error. Pero también será lo más aburrido que hayas visto. ¿Por qué vemos carreras? Por el drama, la posibilidad de errores, el movimiento imposible del desvalido. Animamos a los héroes, nos quejamos de sus fracasos e invertimos en su lucha. La tensión de un duelo en la última vuelta se trata del choque de voluntades humanas, no solo de coches. Imagina una parrilla de coches con inteligencia artificial, perfectos, sincronizados, impecables, sin embestidas audaces, sin errores, sin triunfos ni desilusiones. Es una demostración técnica, no un deporte. Los vítores de la multitud reemplazados por el zumbido del servidor. La pasión se evapora, dejando solo datos. Estaríamos viendo fantasmas, no héroes. El espectáculo moriría. Las carreras necesitan imperfección para ser emocionantes. Sin ella, la historia termina. Si las máquinas toman el control, las carreras se vuelven predecibles, y las consecuencias van mucho más allá del aburrimiento. El automovilismo es un ecosistema. Pilotos, ingenieros, equipos de boxes, entrenadores, comercializadores, todos conectados por el drama humano. Reemplacen al piloto con un algoritmo, y la conexión humana se pierde. El sueño de convertirse en un héroe de las carreras se desvanece para la próxima generación. El deporte se convierte en una carrera tecnológica entre corporaciones, no en una prueba de habilidad humana. El enfoque cambia de la cabina a la sala de juntas. Cambiamos una industria vibrante e impulsada por humanos por un puñado de programadores. El alma del deporte se vacía. Podríamos obtener carreras perfectas, pero perder el glorioso e impredecible desorden de la humanidad. Es un precio alto por unas pocas décimas de segundo. La perfección es estéril. Las carreras deben estar vivas. El corazón del automovilismo es humano. ¿Un futuro de carreras puramente de inteligencia artificial? Aburrido. Pero, ¿y si no es hombre contra máquina, sino hombre y máquina? Imagina un híbrido, el piloto aún en control, pero con un copiloto de inteligencia artificial susurrándole datos y estrategia. La inteligencia artificial procesa los números, el humano toma la decisión. Los mejores pilotos serían aquellos que colaboran con su inteligencia artificial, sabiendo cuándo confiar en ella y cuándo confiar en el instinto. Es una nueva habilidad parte atleta, parte estratega, parte susurrador de tecnología. El piloto se convierte en un director, mezclando tecnología e intuición. El rendimiento podría alcanzar nuevas alturas, pero el alma permanece. La inteligencia artificial se encarga de los cálculos, el humano aporta el coraje. Esto no es reemplazo, es evolución. El drama y el riesgo permanecen en el centro de la acción. Adoptar el modelo híbrido abre una nueva competencia. Imagina una liga de humanos puros, sin ayudas electrónicas, solo talento en bruto. Para los puristas, es una celebración de las carreras clásicas. Luego, la Liga Centauro, pilotos y socios de inteligencia artificial, cada equipo desarrollando estrategias únicas. El campeón no es solo el más rápido, sino la mejor asociación humano-inteligencia artificial. Los pilotos se convierten en parte atletas, parte ingenieros, parte científicos de datos. Algunos incluso podrían ayudar a codificar su inteligencia artificial, ajustándola a su estilo. Las ligas podrían mezclar roles de inteligencia artificial a mitad de carrera, o usar inteligencia artificial estándar para igualar el campo. El futuro del automovilismo puede ser diverso, desafiante y emocionante. Diferentes formatos prueban diferentes habilidades. El deporte evoluciona, pero la emoción permanece. En un mundo de carreras asistidas por inteligencia artificial, ¿qué significa ganar? Si un piloto gana gracias a la estrategia de la inteligencia artificial, ¿quién es el verdadero vencedor? ¿El piloto o los programadores? El deporte es una competencia humana, una prueba de nuestros límites. Si la tecnología domina, ¿se convierte en una exhibición técnica? En el modelo híbrido, el humano sigue siendo central. La victoria pertenece a la asociación, el coraje del piloto y su capacidad para dominar la inteligencia artificial. El héroe es el que maneja la inteligencia artificial, no el que es controlado por ella. El camino hacia la victoria importa tanto como la victoria misma. La lucha,
El drama, los momentos de brillantez, estos permanecen. Las carreras asistidas por inteligencia artificial aún pueden tener corazón e historia. El espíritu humano sigue al volante. En este nuevo mundo, ¿quién es el héroe? El héroe ya no es solo el temerario, es un maestro de la colaboración, un gladiador de la era digital. Animamos al piloto que forja el vínculo más fuerte con su inteligencia artificial y a veces la desafía para una victoria audaz. La desafío humano se convierte en leyenda. El héroe es el que demuestra que todavía hay espacio para la magia, incluso con datos perfectos. El fanatismo evoluciona. Animamos a los pilotos y a las filosofías de inteligencia artificial de los equipos. El piloto es la cara, pero la identidad tecnológica del equipo también importa. Esto eleva al piloto. Son el comandante, el vínculo vital entre la pasión y la lógica. El héroe cierra la brecha, viendo la gloria en los datos. Animamos porque representan lo mejor de nosotros, adaptándonos, innovando y escribiendo nuevas historias. Aquí estamos, última vuelta. ¿Ondeará el futuro la bandera para las máquinas sin alma o para un nuevo tipo de héroe, humano e inteligencia artificial en armonía? La elección es nuestra. Los aficionados, no solo los que hacen las reglas, deciden en qué se convierten las carreras. ¿Queremos pura velocidad o drama humano? Yo elijo ruido, pasión, errores y gloria. El futuro puede ser una evolución emocionante. Coches más rápidos e inteligentes, pero con humanos en el corazón. Nuevas ligas, nuevos héroes, nuevas leyendas esperan. Las herramientas cambian, pero el juego permanece. ¿La mayor victoria? Humanos y máquinas cruzando la meta juntos. Elijamos un futuro que sea rápido y humano. El rugido del motor ha sido siempre una sinfonía humana, símbolo de pasión y coraje. Durante más de un siglo, la pista de carreras ha sido el escenario donde los humanos desafían los límites. Pero hoy, un nuevo retador se acerca, la inteligencia artificial. No tiene miedo ni latidos, solo lógica y precisión. La pregunta ya no es solo quién es el piloto más rápido, sino qué es el piloto más rápido. ¿Puede la intuición humana competir contra la perfección matemática de una IA? Una IA procesa millones de datos en un instante, calcula trayectorias perfectas y ejecuta maniobras con una consistencia inhumana. Estamos ante el enfrentamiento definitivo. Instinto humano contra lógica de máquina. El resultado redefinirá lo que significa ser campeón. Esto es más que una carrera. Es una exploración de lo que nos hace especiales. ¿Nuestra creatividad y capacidad de improvisar serán ventajas o defectos frente al cálculo frío? Cada curva y adelantamiento aportará datos a este experimento. La tecnología ha avanzado de simples computadoras a redes neuronales que aprenden y evolucionan. Hoy, la revolución ya está aquí. La bandera de salida está por caer en la carrera más importante de todos los tiempos. Para entender cómo una IA desafía a un piloto humano, hay que mirar dentro de su cerebro. Un auto de carreras con IA no siente, percibe el mundo a través de sensores, cámaras y algoritmos. Sus ojos ven en 360 grados, mapeando el entorno con precisión milimétrica. Toda esa información llega a una red neuronal entrenada con miles de horas de datos y simulaciones. Aprende por prueba y error, perfeccionando cada maniobra. Frente a esto, el cerebro humano es intuitivo, siente el auto y reacciona al instante, pero también se cansa y comete errores. La IA nunca pierde el enfoque y ejecuta cada comando con precisión. Sin embargo, su fortaleza puede ser debilidad. Las primeras IAs eran predecibles y luchaban con el caos real. Los humanos podían sorprenderlas con maniobras creativas. Pero las IAs modernas aprenden a adaptarse y anticipar movimientos humanos. Ahora, la carrera es un ajedrez de alta velocidad entre intuición y cálculo. La IA analiza estilos y predice el próximo movimiento, llevando la competencia a un nuevo nivel. El arte de las carreras se convierte en una batalla de mentes humana y artificial. ¿Quién dominará la pista? La rivalidad hombre-máquina comenzó mucho antes de las carreras. En 2005, el autorobot Stanley de Stanford ganó el DARPA Grand Challenge, cruzando el desierto sin intervención humana. No fue una carrera directa contra humanos, pero demostró que una IA podía navegar entornos impredecibles.
Los primeros autos autónomos eran lentos y cautelosos, siguiendo reglas fijas y sin capacidad de adaptación. Si algo inesperado ocurría, fallaban. El gran salto llegó cuando las IAs empezaron a aprender de los mejores pilotos humanos. El Audi TTS Shelley de Stanford en 2012 imitó a profesionales y logró tiempos de vuelta casi idénticos. La clave: datos y telemetría de expertos. La IA aprendió puntos de frenado y aceleración perfectos, copiando a los maestros. Así, la máquina pasó de ser alumna a potencial rival. Estas primeras competencias no eran rivalidades, sino lecciones. El piloto humano era el modelo. La IA, la aprendiz. El futuro de la velocidad se estaba gestando en cada vuelta. La verdadera prueba llegó cuando la IA compitió rueda a rueda con humanos. En 2017, la IA Polymove enfrentó al piloto Danny Clos en Monza. En clasificación, la IA era más rápida y precisa, frenando más tarde y acelerando antes. Pero en carrera, el humano usó su astucia, trayectorias impredecibles y maniobras psicológicas. La IA brillaba en un mundo perfecto, el humano en el caos. Los pilotos aprendieron de la telemetría de la IA, descubriendo nuevas formas de ganar velocidad. Los ingenieros vieron en la IA una herramienta para mejorar autos y pilotos. La máquina se convirtió en entrenadora, no solo rival. La velocidad pura no lo es todo. El arte del racecraft y la estrategia siguen siendo dominio humano. La IA ejecuta vueltas perfectas, pero lucha con las reglas no escritas y la dinámica de grupo. Crear un campeón de IA requiere más que velocidad. Necesita adaptabilidad e inteligencia competitiva. Por ahora, la creatividad humana sigue siendo la campeona, pero la brecha se acorta con cada carrera. El duelo continúa. La IA no solo conduce, también diseña. Antes, los ingenieros tardaban años en crear un auto ganador. Hoy, la IA explora millones de diseños en minutos, optimizando peso, resistencia y aerodinámica. El diseño generativo produce formas revolucionarias, imposibles para la mente humana. Piezas ligeras y resistentes, creadas por IA, ya se usan en frenos, suspensiones y chasis. El ingeniero humano ahora dirige la creatividad, guiando el poder computacional de la IA. La aerodinámica también evoluciona. Simulaciones por IA reemplazan túneles de viento, permitiendo miles de pruebas virtuales. Surgen ideas radicales, superficies que cambian de forma y autos que se adaptan en tiempo real. Los materiales también avanzan. La IA ayuda a descubrir compuestos más ligeros y fuertes. Imagina un chasis que se autorrepara o una carrocería que cambia textura para mejorar el flujo de aire. La IA predice propiedades moleculares antes de fabricar materiales. El desarrollo se acelera y los límites físicos se expanden. El auto del futuro será una fusión de diseño inteligente, aerodinámica adaptativa y materiales revolucionarios. Todo gracias a la inteligencia artificial. El siguiente paso lógico: ligas de carreras totalmente autónomas. Roborace es el ejemplo más destacado. Todos los autos son idénticos, la diferencia está en el software. Es una batalla de código, no de pilotos. Los autos compiten sin conductor, a velocidades increíbles, en circuitos complejos y hasta de noche. Cada evento es un laboratorio vivo para la tecnología autónoma. Los errores enseñan tanto como los éxitos. Cada choque es una lección para los programadores. Roborace impulsa la innovación. Sensores, algoritmos y procesadores mejoran la seguridad y eficiencia de los autos de calle. La pista es un laboratorio de alta velocidad para el futuro de la conducción autónoma. Pero la ausencia de pilotos humanos desafía la tradición. ¿Sigue siendo deporte sin atletas humanos? ¿Puede el público conectar con un equipo de programadores? Roborace no busca reemplazar la Fórmula 1, sino ofrecer una visión diferente. Creatividad humana y poder de la IA en acción. El espectáculo es distinto, pero igual de emocionante. El automovilismo se reinventa. Las carreras autónomas dividen a los aficionados. Los tradicionalistas ven el elemento humano como el alma del deporte. Para ellos, sin riesgo ni emoción humana, las carreras pierden su esencia. Los futuristas, en cambio, celebran la innovación y la velocidad de la IA. Ven la competencia entre programadores como el nuevo drama. Muchos aficionados están en el medio. Disfrutan tanto de la habilidad humana como de la tecnología.
Quizás vean Fórmula 1 un domingo y Roboracé al siguiente. Ambas formas pueden coexistir, ofreciendo emociones distintas. El futuro del automovilismo dependerá de la capacidad de las ligas autónomas para captar la imaginación del público. Tal vez el héroe sea el programador, o la IA misma con personalidad propia. El reto: hacer del código un espectáculo tan emocionante como la destreza humana. El deporte está en una encrucijada, y los aficionados decidirán el camino. La integración de la IA plantea dilemas éticos. ¿Quién es responsable si un auto autónomo causa un accidente? ¿El programador, el fabricante, los organizadores? La manipulación es otra preocupación. Una IA podría explotar vacíos legales o comportarse de forma antideportiva. ¿Puede una IA aprender el sentido del juego limpio? Surgen dilemas morales. ¿Debe priorizar su seguridad o la de otros en un choque inminente? Los valores que programemos reflejarán los de la sociedad. Los reguladores deberán crear nuevas reglas y códigos éticos para la IA. Cajas negras podrían registrar decisiones para analizar incidentes. El objetivo: que la tecnología avance sin sacrificar seguridad ni equidad. La velocidad no debe estar por encima de la responsabilidad. El futuro del automovilismo depende de cómo resolvamos estos dilemas. Imagina el automovilismo en 2050. Carreras humanas y de IA coexistiendo y enriqueciéndose. Podrían surgir campeonatos híbridos, con humanos e IA copilotando. El humano aporta estrategia, la IA optimización y datos en tiempo real. Los aficionados vivirán la carrera en realidad virtual, eligiendo cualquier perspectiva. Podrán experimentar la toma de decisiones de la IA o competir virtualmente contra pilotos reales y artificiales. Los autos serán adaptativos, con materiales autorreparables y aerodinámica cambiante. Los circuitos podrían transformarse entre carreras, y la frontera entre lo real y lo virtual se desdibujará. Los mejores pilotos destacarán tanto en el mundo físico como en el digital. Pero el elemento humano seguirá siendo esencial. Somos los soñadores, creadores y apasionados. La IA no reemplazará la pasión ni el deseo de superación. El automovilismo será más rápido y seguro, pero su corazón seguirá latiendo con pulso humano. El futuro es una fusión de tecnología y emoción.